En este nuevo video conoceremos una vez más por qué la electrónica es tan fácil de aprender cuando conocemos los conceptos técnicos teóricos y lo aplicamos en la práctica en nuestra vida diaria. Este es otro de mis videos altamente técnicos y sin límites de tiempo, en donde aprenderás electrónica paso a paso, con un gran análisis técnico, con menor amplitud en uno lógico y mayor amplitud en el cero lógico, ¿no? De esta manera, yo estoy aquí, por ejemplo, el pulso es más corto, y en este caso estoy haciendo que se aplique una menor cantidad de corriente a la etapa del buffer. En la medida que yo aumento o modifico el potenciómetro, lo que estoy haciendo es ampliando el ancho del pulso y estoy haciendo de que circule una mayor cantidad de corriente a la etapa del buffer y del driver. Basado siempre en los conceptos de nuestra pasión, la electrónica. Así que si deseas aprender más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Muchas veces tenemos un motor de corriente continua como este. Este, por ejemplo, es un motor de 9 voltios DC con escobillas y queremos controlar su velocidad a través del giro. No solamente ello, pueden también controlar de repente no un motor de 9 voltios, sino de repente un motor, esos para pequeños autos de casa de los niños, de 3 e incluso de 6 voltios, pero haciendo uso de electrónica. Por lo general, el control de la velocidad de un motor normalmente se suele hacer reduciendo el voltaje de la alimentación. Por ejemplo, si este motor es de 9 voltios, yo puedo aplicarle los 9 voltios y si deseo reducir su velocidad de giro, comenzar a disminuir la cantidad de la alimentación. De repente bajarlo a 7 voltios, bajarlo a 5 voltios o incluso un poquito menos y voy a ir reduciendo la velocidad de giro del motor. Esa es una forma fácil, sencilla y rápida de poder controlar la velocidad de giro de un motor. Otra de ellas y mucho más eficiente es haciendo uso de la modulación por ancho de pulso, que ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. En la modulación por ancho de pulso, lo que se suele hacer es aplicar un tren de pulsos a una determinada frecuencia a través de un oscilador y con ese tren de pulsos podemos modificar el tiempo en el cual el pulso positivo está en on o encendido. Es decir, yo puedo no modificar la frecuencia, sino modificar el ancho del pulso. En la medida que yo aumente el ancho del pulso, voy a hacer que circule una mayor cantidad de corriente al motor y voy a hacer que el motor gire más rápido. En la medida de que yo ese pulso positivo del tren que estoy aplicando lo comienzo a reducir, lo que estoy haciendo es aplicando una menor cantidad de corriente y voltaje en los extremos entre positivo y negativo del motor y hago obviamente de que circule una menor cantidad de corriente y el motor comience a girar a una más baja velocidad. Ese es un control electrónico muy sencillo y fácil, pero como voy a repetir, es electrónico. Y en este video vamos a aprender cómo manipular la velocidad de giro de un motor haciendo uso de una electrónica digital. Y para ello vamos a hacer uso de unos inversores. En este caso vamos a hacer uso del circuito integrado SD4049. Es un circuito integrado muy simple que incluye 6 compuertas inversoras o compuertas NOT, es decir, vamos a aplicar electrónica digital para poder controlar la velocidad de giro de un motor. Este circuito integrado, como lo decía, es un circuito integrado digital de tecnología CMOS, es decir, trabaja entre 3 y 15 voltios de alimentación y lo más importante aquí es que incluye 6 compuertas inversoras o 6 compuertas NOT. ¿Esto que indica? De que podemos hacer uso de una parte osciladora y de una parte amplificadora de corriente. Y justamente con este circuito integrado es lo que vamos a hacer. Para ello vamos a usar estas dos primeras compuertas, vamos a ponerle de otro color, la compuerta 1 y la compuerta 2 para la etapa de oscilación y el resto de compuertas vamos a generar una especie de buffer. Las compuertas 3, 4, 5 y 6, una especie de buffer para aplicarlos a un driver para aumentar la cantidad de corriente que vamos a manejar en el driver. Es decir, usaremos la compuerta 1 y 2 para la etapa osciladora y el resto de compuertas 3, 4, 5 y 6 para ampliar la cantidad de corriente aplicada al driver, que al final va a ser un transistor, en este caso el BC337. Sabemos muy bien que en electrónica digital un triángulo equivale a un buffer. Es decir, si yo aplico un uno lógico acá, por ejemplo,
por el pin 14, que es la entrada. Si no tuviese el círculo, este sería un buffer sin inversión, es decir, si yo aplico un 1 lógico acá, a la salida en el pin 15 tengo el mismo 1 lógico, pero amplificado. ¿Por qué? Porque este triángulo implica una amplificación de corriente. Si yo a este buffer, que es cuyo símbolo es un triángulo, yo le pongo un pequeño círculo en la salida, aquí como estamos viendo, indica que estoy negando la entrada, es decir, este es un inversor. Por eso el CD4049 incluye 6 compuertas inversoras o 6 compuertas NOT. ¿Ok? De manera tal que si yo aplico un 1 lógico acá, voy a tener una salida invertida, voy a tener un 0 lógico en el pin 15. De igual manera, si yo aquí, por ejemplo, en el pin 3 aplico un 0 lógico, voy a tener un 1 lógico a la salida, porque es una compuerta inversora. Y no solamente es inversora, es un buffer, porque amplifica la cantidad de corriente que vamos a manipular. Ok, entonces en estos momentos voy a empezar a mano alzada, como siempre lo he hecho, con lapiceros y una regla. Vamos a empezar con el diagrama esquemático paso a paso para tu buen aprendizaje. Vamos a incluir las dos primeras compuertas, la compuerta 1 y la compuerta 2, en el diagrama esquemático en la parte de oscilación. Vamos a entonces aplicando aquí, vamos a hacerlo de color rojo acá a la izquierda, vamos a hacer el circuito, vamos a delinear primero esto para no confundirnos, para que lo tengan claro. Vamos a delinear así, y acá al lado izquierdo vamos a hacer el diagrama esquemático, que la verdad que es un diagrama muy pero muy simple. Vamos a empezar, como les decía, aplicando la tecnología de la electrónica digital con las compuertas NOT, ¿no? Vamos a poner la primera compuerta aquí, la compuerta inversora. Vamos a poner una segunda compuerta inversora en este lado. En este caso vendría a ser la compuerta 2, con el círculo a la salida. Algo importante a tener en cuenta es la alimentación. Para este caso, los pines de alimentación no es como en los circuitos integrados convencionales Dual Inline Package, en donde el pin 16 por lo general es BCC o BDD y el pin 8 vendría a ser tierra o GND, o en este caso para un tema digital BSS. En este circuito integrado cambia la disposición de pines y por lo tanto el pin 1 vendría a ser la alimentación del polo positivo, en este caso BDD, ojo con el detalle, no es el pin 16, el pin 16 no conectado, y el pin 8 vendría a ser BSS o tierra. Por ahí, hace una semana atrás, a decir verdad, la semana pasada, llamémoslo así, alguien me preguntó, que recién empezaba en el tema de electrónica, y me preguntaba qué diferencia había entre los pines BCC y el pin, por ejemplo, BDD, y qué significaba BDD y BSS. Cuando hablamos de electrónica convencional, electrónica analógica o incluso en electrónica digital, cuando en esta tecnología hacemos, por lo general, el pin más positivo vendría a ser BCC, el voltaje de corriente continua, y el pin más negativo vendría a ser tierra o GND. Pero cuando ya hablamos de tecnología CMOS, sobre todo en tecnología de las compuertas digitales, en CMOS, de ahí el nombre CD, CD viene de tecnología CMOS para este circuito, estamos hablando ya no de BCC ni GND, sino se denomina BDD para la alimentación del polo positivo y BSS para el polo negativo, en este caso tierra, ¿no? Entonces hay que tener muy claros los conceptos. Cuando hablamos de tecnología CMOS estamos hablando de BDD más no de BCC, y de BSS para el polo negativo más no de tierra, ¿ok? La analogía es la misma, simplemente hay que tener en cuenta los conceptos claros. Entonces lo importante, como les decía, el pin 16 no es BDD, sino el pin 1, y los pines no conectados es el pin 16 y el pin 13, que es no conectado. El resto de pines está como acá, por ejemplo el pin 3 es la entrada de la compuerta 1, el pin 2 es la salida de la compuerta 1, la salida negada, y así, ¿no? Entonces, para este caso vamos a conectar aquí a la alimentación, vamos a ponerlo así, a la alimentación, vamos a ponerle BDD acá, a la alimentación, y para este caso BDD vendría a ser el pin 1, ¿no? Y el otro pin, que es tierra, hacia abajo, es otra forma de identificar los pines, vendría a ser BSS, ¿no?
que es el pin 8. ¿Ok? Entonces esta es la compuerta 1, esta es la compuerta 2, y vamos a empezar ya a conectar, a realizar las conexiones. Por ejemplo aquí vamos a conectar, acá hay un punto de conexión. Vamos a utilizar aquí otro dispositivo que también ya lo hemos usado ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Vamos a ponerlo así. Me estoy refiriendo a una resistencia o un potenciómetro, ¿no? En este caso, este es un potenciómetro. En la parte inferior vamos a conectar dos diodos en sentido inverso. Y aquí les voy a indicar los valores de los diodos para que ustedes lo tengan en cuenta. PCBGO es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior. Y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO. En la parte inferior el diodo va en sentido inverso. Y es más, esta configuración de la disposición de diodos también ya lo hemos visto en otros videos cuando hablamos de la modulación por ancho de pulso. Acá tenemos el diodo de 1, el diodo de 2. Esta resistencia vendría a ser R1, vamos a ponerlo con rojo, R1, y esta resistencia es un potenciómetro de 1 megaohmio. Ojo con el detalle, estos diodos de 1 y de 2 son diodos convencionales y para nuestro caso voy a usar el 1N4004. Ojo con el detalle, 1N4004. Es decir, verdad, pueden usar cualquier otro diodo. Para mi caso yo usé el 1N4004. La entrada de esta compuerta, acá, que vendría a ser el pin 3, este es el pin 2. Esta entrada de esta compuerta lo voy a conectar aquí entre los dos diodos, acá, a este punto. De aquí voy a explicar, cuando hagamos el análisis, qué función cumple esta disposición de este circuito en el diagrama. Y aquí en la salida, vamos a conectar a la salida,
como les decía, algo importante, un condensador. Vamos a ponerle condensador aquí, un pequeño condensador que va a trabajar a una determinada frecuencia de oscilación. Entonces acá está el punto de conexión, este vendría a ser C1. Este condensador es un condensador de paso. Para mi caso voy a usar un condensador de 0.02 microfaradios. Ojo con el detalle, 0.02 microfaradios. Ambos diodos son 1N4004, como les decía. Vamos a ponerlo así por 2. Esta es la entrada de la compuerta 2, el pin 5. Acá estamos viendo el pin 5 y la salida es el pin 4. ¿Ok? Aquí, en este punto, vamos a conectar a la parte del buffer que les hablaba, ¿no? Es decir, estamos usando las compuertas 1 y 2 para la oscilación y el resto de compuertas para el buffer, para amplificar la cantidad de corriente que necesitamos aquí a la derecha. Para ello vamos a conectar las otras compuertas en paralelo. Vamos a hacerlo aquí, las 4 compuertas que necesitamos. Vamos a ponerlo acá más arriba para hacerlo mejor. Acá una primera compuerta y las 4 compuertas más en la parte inferior, y de ahí vamos a explicar qué función cumple cada una de esta disposición de compuertas. La verdad que es muy simple y sencillo, solamente hay que tener en cuenta los conceptos básicos que ya hemos visto en otros videos para poder entender esta configuración y sobre todo la disposición de las compuertas. Tenemos las 4 compuertas. Vamos a ponerlo así. Esto es la compuerta 3, la compuerta 4, la compuerta 5 y la compuerta 6. Entonces aquí las 4 compuertas las vamos a conectar en paralelo. Ojo con el detalle, en paralelo, entradas con salidas en paralelo. Ahí están viendo, esta es por ejemplo la entrada, y aquí vamos a conectar este punto de conexión de la salida del oscilador. ¿Acá? Las salidas de los inversores lo vamos a conectar en paralelo de igual manera, así como están viendo. Punto de conexión, salida. Acá hay un punto de conexión también, acá también lo hay. ¿Ok? Y luego vamos a conectar a nuestro driver. Para nuestro driver vamos a usar un pequeño transistor que también lo hemos usado ampliamente aquí en mi canal de YouTube, que pueden usar cualquier otro transistor de propósito general, ya depende de cada uno de ustedes. Para mi caso, como este motor consume una pequeña cantidad de corriente, algo de 180 miliamperios, creo, no recuerdo muy bien, dependiendo del motor que ustedes utilicen, para este caso yo no necesito mucho. Vamos a utilizar un pequeño transistor NPN como driver, ¿no? Como driver. ¿Y qué significa driver? Significa el poder manejar una carga, ¿no? Para ello vamos a conectar este a tierra, ¿no? A tierra. Que esta tierra vendría a ser este mismo punto, ¿no? Esta tierra de acá vendría a ser BSS, ¿no? Este es un símbolo, este es otro símbolo. Ojo con el detalle, pero significan lo mismo. Y aquí vamos a conectar una pequeña resistencia, aquí, una resistencia de base, ¿no? Acá esta salida, vamos a conectar una resistencia de base. En este caso vendría a ser la resistencia de base R2, y para nuestro caso es de 2.2K. 2.2K. Y aquí vamos a conectar nuestra carga. Para nuestro caso, esta carga vendría a ser el motor que vamos a controlar su velocidad de giro, ¿no? En este caso, el motor, acá, vendría a ser el motor M, conectado hacia el punto más positivo, ¿no? Conectado hacia el punto más positivo
En este caso vendría a ser BDD, ¿no? Y además, no solamente ello, yo podría incluso manejar no las mismas fuentes de alimentación. Yo podría tener una fuente de alimentación acá entre 3 y 15 voltios y poder manejar un motor, por ejemplo, de 45 voltios modificando la fuente aquí y obviamente uniendo las tierras, ¿no? Esto también ya lo hemos visto aquí en mi canal de YouTube. Para nuestro caso vamos a usar un motor que tiene su polaridad obviamente más o menos, y para este caso vamos a usar un motor de 9 voltios, ¿no? 9 voltios DC. Nuestra alimentación para nuestro caso BDD va a ser de 7 voltios. 7 voltios, ¿ok? Entonces voy a aplicar un voltaje entre 6 y 7 voltios para controlar un motor. Para mi caso no tengo un motor de 6 voltios, voy a usar un motor de 9 voltios DC y vamos a ver incluso con el osciloscopio la forma de onda a la salida y a la entrada de los buffer inversores, que son las compuertas NOT. Estas son compuertas NOT, ¿no? O inversoras. Y así como lo ven, así como lo estamos observando en estos momentos, es el diagrama esquemático de este control de velocidad de un motor de corriente continua haciendo uso de 6 compuertas inversoras NOT con un circuito integrado, en este caso el CD4049. Este vendría a ser el diagrama esquemático de este video y vamos a empezar a partir de estos momentos a realizar el análisis técnico para que puedas entender el concepto de la electrónica y cómo aplicamos la electrónica digital para el control de la velocidad de un motor, ¿ok? Recapitulando, tenemos un circuito integrado CD4049, vamos a usar la compuerta 1 y 2 que estamos viendo acá. Esta disposición de este potenciómetro con estos dos diodos permiten que la salida de este circuito integrado a través de este condensador se retroalimenta la entrada de otro. Esta disposición de las dos compuertas 1 y 2 forman un oscilador, es decir, la salida va cambiando y oscilando en el tiempo. Este es una suerte de flip-flop, pero al adicionarle con dos estados estables, un 1 y un 0, pero al adicionarle este potenciómetro con esta disposición de diodos en un sentido y en otro, hacemos de que este circuito se comporte como un oscilador, es decir, vamos a aplicarle aquí, por ejemplo, aquí a la salida, en este punto, existe un tren de pulsos digitales a una determinada frecuencia. Esta frecuencia va a ser siempre la misma y va a depender del valor del potenciómetro de R1 y de este condensador. ¿Y cuál es la frecuencia? ¿Cómo obtengo esa frecuencia de esta oscilación? Es la que voy a poner en la parte inferior. De oscilación a través de este circuito está dado por la siguiente fórmula: 1 sobre el producto de 1 por 4 veces el valor de la resistencia y el condensador. Ojo con el detalle, esta es la fórmula de la frecuencia que se va a generar aquí en este punto de salida: 1 sobre el producto de 1 por 4 veces el valor de la resistencia, en este caso la resistencia de 1 megaohmio, por el condensador, en este caso de 0.02 microfaradios. Ahora, la función de este potenciómetro, que yo puedo girar su cursor, voy a hacer que modifique su resistencia, no solamente manteniendo un cierto nivel, sino que lo más importante aquí es modificar el ancho del pulso. Es decir, en la medida que yo este pulso, ¿no?, como les decía, ¿no?, yo puedo tener un pulso incluso así, ¿no? Si yo reduzco la resistencia, por ejemplo, puedo tener un pulso así, más delgado, en donde la señal está con menor amplitud en uno lógico y mayor amplitud en el cero lógico, ¿no? De esta manera, yo estoy aquí, por ejemplo, el pulso es más corto, y en este caso estoy haciendo que se aplique una menor cantidad de corriente a la etapa del buffer. En la medida que yo aumento o modifico el potenciómetro, lo que estoy haciendo es ampliando el ancho del pulso y estoy haciendo de que circule una mayor cantidad de corriente a la etapa del buffer y del driver. Ahora, ¿qué función cumplen la disposición en paralelo de las compuertas 3, 4, 5 y 6? ¿No?
es muy importante tener en cuenta esta disposición de pines y conexiones, porque estoy poniendo las compuertas en paralelo y lo que estoy haciendo es amplificando. Hemos dicho que cada compuerta es un buffer invertido, de manera tal de que si yo aplico un 1 lógico, cuando la señal aquí está, por ejemplo, en 1 lógico, acá voy a tener un 0 lógico. Si muy por el contrario, yo aplico acá un 0 lógico, ¿no?, a la entrada, voy a tener a la salida un 1 lógico. Si yo aplico un 0, aquí aplico un 1, cuando la señal está aquí, en este valor, es 0 lógico. Entonces va a ir conmutando, pero lo importante aquí es que estos buffers van a amplificar la cantidad de corriente que necesito para la etapa del driver. Para este driver, como hemos dicho, vamos a usar el transistor BC337. Para manejar este señor, el BC337, permite una cantidad de corriente máxima de hasta 800 mA y este motor, como les decía, consume un promedio de 180 a 200 mA, más que suficiente para manejarlo. Pero si yo conecto esta salida directamente a la resistencia de base de este transistor, simplemente no lo va a excitar. Entonces, para eso necesitamos amplificar la cantidad de corriente a través de esta disposición de las compuertas como buffer invertidos. Esto va a hacer de que si la señal es pequeña aquí la voy a tener más amplia. Es decir, ¿por qué? Porque estoy amplificando la cantidad de corriente a través de esta disposición de buffer. Si yo pongo más buffer, voy a tener una mayor cantidad de corriente para manejar incluso una carga directamente. Para este caso no, lo que estamos haciendo es conectándolo directamente a la entrada a través de una resistencia alrededor de 2.2K. Esta resistencia de 2.2K es la resistencia de base que limita la cantidad de corriente al transistor driver, en este caso el BC337. Ese transistor driver lo que va a hacer es amplificar mucho más esta corriente que le está llegando para poder tener la cantidad de corriente necesaria, en este caso los 180 mA o 200 mA, y poder manipular o manejar esta carga de este motor de 9 voltios DC. Entonces, en la medida que esta frecuencia sea estable y yo comience a modificar el ancho del pulso, ¿no?, el tiempo en que la señal está en 1 y en 0 lógico, lo que voy a hacer es que estoy aplicando una menor cantidad de corriente o una mayor cantidad de corriente a estos buffers. El buffer lo va a amplificar y aquí, de manera invertida, voy a tener una señal de base hacia el transistor BC337. Si aquí es mayor, aquí va a ser menor cantidad de corriente, porque es invertido, ¿no? Si aquí es mayor, aquí va a ser menor y viceversa. De manera tal de que en la medida que yo amplíe o reduzca el pulso, voy a hacer que el transistor conduzca menos o conduzca más, y eso va a hacer de que le llegue una menor o una mayor cantidad de corriente. Si le llega una menor cantidad de corriente al motor, siendo menor la cantidad de corriente, lo que estoy haciendo es que el motor reduzca su velocidad de giro. Si yo le aumento la cantidad de corriente al motor, aumentando el tiempo en el cual el motor va a estar encendido a través de la modulación por ancho de pulso que le estoy hablando, estoy haciendo que el motor comience a girar más rápidamente. De esta manera yo estoy controlando la velocidad de giro del motor con un simple circuito realizado a través del control de este CD4049 que utiliza 6 compuertas NOT o 6 compuertas invertidas. En la práctica vamos a ver que cuando apliquemos aquí en este punto el osciloscopio entre tierra o BSS, como le quieren llamar, y este punto, voy a tener la señal con un cierto nivel de ancho de pulso. En la medida que yo modifique la resistencia, ese ancho de pulso va a crecer o se va a disminuir. Y no solamente ello, cuando aplique aquí entre este punto y BSS, voy a tener esta misma señal pero en sentido invertida. ¿Por qué? Porque este es un inversor. Pues bien, señores, o sea que esa parte, como ven, es un circuito muy simple y sencillo. Simplemente hay que tener en cuenta los conceptos claros de la electrónica, teniendo en cuenta o sabiendo que este es un oscilador. Esta disposición de los dos diodos y el potenciómetro me permite modificar el ancho del pulso de esta señal, y no solamente ello, controlar la velocidad de giro del motor haciendo uso de unos buffers, que es una señal de un preamplificador, para luego aplicarlo a una etapa de driver o amplificadora, que en este caso vendría a ser el BC337, para poder manejar una carga, para mi caso, de 9 voltios. Hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la parte más importante, que es la tarjeta de PCBGO y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos de electrónica aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCB
y la mandé a fabricar solo aquí en PCBGO. Como sabrás, PCBGO es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Ya vengo trabajando un buen tiempo con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación, en las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es impresionante. Vamos a abrir la caja que me llegó exactamente después de 5 días útiles vía DHL, después de haber mandado a fabricar las tarjetas PCBs en PCBGO. Pueden observar que las tarjetas vienen protegidas altamente al vacío. Vamos a poner la caja por un costado. Para esta oportunidad mandé a fabricar las tarjetas en color azul. Vamos a abrirlos con mucho cuidado para que puedan ver la calidad que solamente PCBGO puede realizar en la fabricación de tus propios diseños en las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Vamos a ponerlo por un lado y por otro lado para que lo logren ver, y ahí pueden observar la calidad. Ahí estoy haciendo un close-up de las tarjetas PCBs que PCBGO puede realizar para nuestros proyectos de electrónica. El color azul es otro de mis colores preferidos y logran ver, no se trata solamente de mandarlo a fabricar a un lugar específico, también se trata de tu propio diseño. Ojo con el detalle, hay que conocer en el diseño de las tarjetas PCBs, y obviamente una vez que conozcas el diseño hecho un tiempo atrás, el año pasado, justamente por esta época, en diciembre del 2022, hice un video extenso en donde les explicaba paso a paso cómo diseñar tus propias tarjetas PCBs. Ahí logran ver la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar tus proyectos de electrónica solo aquí en PCBGO. En esta Navidad, PCBGO desea ofrecer su más profundo agradecimiento en la confianza depositada, y para ello te ofrece cupones de hasta $700 y una variedad de regalos interesantes. Así que si deseas obtener esta promoción, esta es válida desde el 30 de noviembre hasta el 30 de diciembre. ¿Qué esperas? Date el gusto de realizar tus mejores proyectos aquí en PCBGO. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos uno a uno sobre la tarjeta PCB. Vamos a empezar con la resistencia, en este caso de 2.2K, luego con los dos diodos 1N4004, para luego continuar con el circuito integrado, el CD4049. Luego vamos a conectar el condensador de 0.02 microfaradios, el transistor como driver, la salida para el motor, el potenciómetro de 1 mega, y luego continuamos con la alimentación. Y ahora sí estamos listos para el acabado final. Y con la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada y soldada con los componentes electrónicos. En la parte posterior tengo que limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Le he puesto un zócalo de 16 pines. Vamos a ponerle el circuito integrado, en este caso el CD4049. Ahí, perfecto, quedó bastante bien. Y como logran ver, el diseño depende mucho para que puedan salir muy bien tus tarjetas PCBs, y más aún el lugar donde lo mandes a fabricar. Para este caso, PCBGO, la excelencia en la calidad de las tarjetas PCBs en tus proyectos de electrónica para tu universidad o a nivel técnico. La verdad que quedó bastante bien. Ahí podemos reconocer, por ejemplo, la entrada de la alimentación 7 voltios para mi caso, el CD4049, acá el circuito integrado, los dos diodos 1N4004, el potenciómetro, ahí están viendo un potenciómetro de 1 mega, el condensador de paso 0.02 microfaradios, los dos diodos, la resistencia de 2.2K, y finalmente el driver, para este caso el BC337, y la salida con el conector para el motor, en este caso el motor de 9 voltios. Si van a utilizar un motor de una mayor cantidad de corriente, obviamente necesitas un driver mucho más potente. Para este caso yo estoy usando el BC337, podrían usar de repente el 2N3055, y para este caso hay que cambiar la resistencia de 2.2K por una resistencia de 1K. La resistencia en este caso es de 1/4 de watt
como va a controlar la cantidad de corriente de base, no necesitamos mucha potencia para esa resistencia. Lo que sí, si van a utilizar mayor cantidad de corriente con el 2N3055, obviamente hay que ponerle un disipador de calor. Ok, después de haber visto la implementación de la tarjeta PCB, ya completamente terminada y a una muy alta calidad, ahora sí vemos a la parte más importante, la parte práctica. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, hoy estamos listos para la parte más importante, la parte práctica. Tenemos ya el circuito conectado con todos los componentes ya montados, y a la derecha obviamente hemos puesto este motor de 9 voltios y la alimentación, como les decía, es de 7 voltios. Tengo acá a la izquierda conectada mi fuente de alimentación a 7 voltios, es más, se la voy a mostrar. En estos momentos está apagada en rojo, ven, 7 voltios. Y vamos a encenderla. El potenciómetro está al extremo izquierdo, es decir, para que el motor no empiece a girar, vamos a encender la fuente. Estamos encendiendo la fuente y ahí, hasta ahí no hay nada. En la medida que yo voy moviendo el cursor de este potenciómetro a la derecha, comienza a girar el motor, miren, lentamente. Comienza a subir su velocidad lentamente, y en la medida que yo lo voy moviendo, hacia la derecha, voy subiendo la velocidad de giro al máximo. De igual manera, podría hacia la izquierda disminuir su velocidad de giro lentamente, de manera digital. Ahí están viendo, a su mínima expresión, muy pero muy lento. El control es muy fino. Lo importante es que este circuito electrónico, a la hora que comienza a oscilar, como vamos a ver luego en el osciloscopio, para la redundancia, comienza a oscilar. La forma de onda es una forma de onda no del todo cuadrada, pero a la hora que pasa por, en este caso, los buffers, los 4 buffers de los 6 que tiene de estos inversores, la señal se corrige a una señal cuadrada completamente, que es lo que vamos a ver en el osciloscopio. Lo importante aquí es que con muy pocos componentes, con un solo potenciómetro de 1 mega, con 2 diodos conectados en forma inversa, con una resistencia de 2.2K y con un pequeño transistor como driver, en este caso el BC337, que podrían también usar el 2N3904, el BC547, el BC548, y lo más importante, el circuito integrado, en este caso los 6 inversores que constituyen el CD4049. Vamos a poder crear un pequeño control electrónico muy pero muy simple a través de electrónica digital, ¿no? Como están viendo ahí, la verdad que es muy sencillo y fácil. Lo importante aquí es tener en cuenta los conceptos que siempre les digo, ¿no? La parte teórica, y reconocer cada uno de los componentes y sus funciones, ¿no? O sea, de nada te sirve armar el circuito cuando tú no analizas, ¿no? Lo que siempre les vengo diciendo, ¿no? Es muy importante reconocer. Por ejemplo, si yo tengo un NE555, yo ya sé que él puede trabajar como un multivibrador estable para este tipo de, por ejemplo, de ese tipo de circuitos, o incluso como un estable, o incluso para otros tipos de proyectos, dependiendo de su configuración y de cómo lo conectemos, ¿no? Aquí, de igual manera, si yo veo 2 compuertas que están unidas con un condensador y una resistencia, en este caso el potenciómetro, yo podría suponer que eso vendría a ser, por la configuración, por la forma como están conectados, que es un oscilador. Y luego, si veo los buffers invertidos que están conectados en paralelo, esta es una etapa preamplificadora, ¿no? Y luego, si veo un transistor en la configuración de saturación, yo ya sé que ese transistor, y que se conecta a un motor, yo ya sé que ese transistor cumple la función de driver. Entonces, toda esa información la tenemos que ir almacenando para que cuando ustedes vean circuitos electrónicos, diagramas sobre todo, ya sepan más o menos cómo trabaja y qué función cumple cada uno de los componentes electrónicos. De eso se trata la electrónica, justamente, ¿no? La electrónica se trata justamente de eso, de poder identificar, conocer la parte teórica y luego implementarla, como lo estamos viendo aquí, en la parte práctica,
teniendo en cuenta todos los conceptos teóricos que hemos aprendido en la parte teórica. Ahora voy a poner, en este caso, mi osciloscopio touch. Voy a ampliar la cámara para poderles mostrar la señal de entrada y la señal de salida y cómo ese pulso va ampliándose para poder determinar el control de la velocidad de este motor de giro. Vamos a ampliar la toma. Bien, nuevamente con ustedes estamos listos para la toma final, sobre todo la parte práctica, en donde vamos a comprobar el tipo de señal a través de este osciloscopio. ¿Okay? Acá tenemos mi osciloscopio touch, uno de los osciloscopios más interesantes porque me permite poder ver el tipo de señal de manera inteligente y no solamente yo a través de una manera táctil, ¿no? Este es un osciloscopio touch, que es lo que vamos a ver en estos momentos. Está conectado al canal 1, ahorita el motor está alimentado, pero está al extremo izquierdo, es decir, a 0 revoluciones por minuto. Vamos a conectar el negativo a la alimentación negativa, en este caso al polo negativo de la fuente, acá. Y el otro extremo de la bornera de prueba, de la sonda de prueba del osciloscopio, lo vamos a conectar en estos momentos a la resistencia, en este caso a la resistencia de base, es decir, aquí, ¿no? Vamos a mostrarles aquí, vamos a conectar en este punto a la salida de los buffers para ver la forma de onda. Debe ser una forma de onda cuadrada con pulsos. En este caso, como estamos manejando el control hacia la izquierda del cursor del potenciómetro, debe haber pequeños pulsos muy pero muy separados. En la medida que voy girando el potenciómetro, el cursor de este potenciómetro, voy a ir viendo sobre el osciloscopio que se muestran los pulsos más seguidos y luego se comienza a ampliar el pulso, que es lo que les hablaba de la modulación por ancho de pulso. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, en estos momentos, es conectar a la resistencia. Vamos a conectarlo acá. Acá. Y ahí pueden ver el pequeño pulso. Miren el pulso. Separado. Hay un pequeño pulso. El pulso se debe dar nuevamente. Vamos a achicarlo más. Ahí están viendo. Luego por acá se debe dar otro pequeño pulso. Ahorita el motor prácticamente está en 0 revoluciones por minuto, y a la medida que yo voy subiendo o moviendo el cursor, aumento. Miren la cantidad de pulsos, ¿eh? El motor empieza a girar y el pulso se hace más continuo, ¿no? Lo que les hablaba acá a la derecha. El pulso se hace más continuo. De ahí lo veo más continuo incluso, pero no se amplían. Entonces vamos a nivel de touch, comienzo a extender las divisiones por tiempo para poder ver la forma de onda. Ahí están viendo, los pulsos son más continuos, y en la medida que yo voy girando más hacia la derecha, dándole una mayor velocidad de la velocidad en lo que es el giro del motor, los pulsos se hacen más continuos. Y no solamente ello, vamos ampliando. Miren, acá, en la medida que yo giro, miren el pulso cómo se amplía, se hace más ancho y es más continuo, ¿no? Porque estamos ampliando la modulación por ancho de pulso. Y miren la forma de onda, es una forma de onda casi cuadrada por la electrónica digital de este buffer invertido. Miren, y va a llegar un momento en que la mayor cantidad del tiempo está en uno lógico que en cero lógico, porque acá estas son las caídas de los pulsos, y si se dan cuenta, la mayor cantidad de tiempo está en subida. Por lo tanto, yo estoy aplicando una mayor cantidad de corriente de base al transistor, miren, hasta que llega al máximo, ¿no? Llega un punto en que está a la máxima cantidad de corriente de base para luego manejar el driver, ¿no? Ahora nuevamente, vamos a ver nuevamente, a la izquierda, en la medida que yo muevo hacia la izquierda aquí, el cursor, el pulso aparece nuevamente y se comienza a ser más angosto, ¿no? Porque en la medida que se hace más angosto, estamos dándole una menor cantidad de corriente a la base de ese transistor a través de los buffers. Ahí están viendo. Miren cómo el pulso se comienza a hacer más angosto. Estoy aplicando una menor cantidad de corriente porque el tiempo en subida es menor en la medida que se comienza a cortar el pulso, o en todo caso a hacerse más angosto, y el tiempo de bajada comienza a crecer. Este tiempo de bajada acá en la parte inferior comienza a crecer, por lo tanto estoy aplicando una menor cantidad de corriente a la base. Miren,
el pulso de subida se acorta, se hace más angosto, mientras que el pulso de bajada comienza a ensancharse. Hay menos cantidad de corriente aplicado al buffer. Obviamente este buffer lo invierte y lo aplica a la base del transistor BC337, haciendo que exista una menor cantidad de corriente de base y obviamente exista una menor cantidad de corriente de colector, haciendo que le llegue menor corriente, en este caso al motor, porque no se olviden que este es un driver, y obviamente el motor comienza a girar a menor cantidad de revoluciones por minuto. Ahí están viendo. Y en la medida que este pulso inferior de bajada sea más ancho, obviamente tengo menor cantidad de corriente y llega un momento en que llega que esta señal ya no es un pulso y va a llegar a cero, ¿no? O ligeramente a cero, miren, ahí está en cero, ¿no? Como ven, es muy sencillo, simplemente hay que tener en cuenta los conceptos técnicos de la electrónica. Este osciloscopio es extraordinario realmente, están viendo el pulso. Yo puedo manejar las divisiones por tiempo o incluso las divisiones por voltio hasta llegar incluso a la forma de onda que yo desee. Y ahora miren, acá estamos a la salida, ¿no? Estamos aquí a la salida, como les mostraba ya para terminar este video, a la salida, estamos acá en pin 12, 15, 16, que es la salida de la resistencia, en este caso a este extremo de la resistencia antes de que llegue al transistor, y ahora lo voy a poner acá. La señal va a ser invertida, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un buffer, ¿no? Recuerden que este es un buffer. Si acá hay un 0, acá hay un 1, si acá hay un 1, acá hay un 0. Por lo tanto, la forma de onda que voy a ver a la entrada de los buffers, lo voy a conectar aquí, prácticamente al cursor de este potenciómetro. Esa forma de onda debe ser invertida, ¿no? Y es más, no solamente invertida, miren la forma de onda aquí es casi cuadrada, y cuando yo lo pongo acá en el cursor del potenciómetro, miren la forma de onda, no es una onda cuadrada realmente, porque está oscilando, y no solamente ello, no es del todo digital, ¿no? En la medida que yo esta onda la comience a manipular, vamos a ver, si lo ponemos acá abajo, puedo ampliar el ancho de la onda, pero obviamente no es lo mismo, ¿no? Lo que les hablaba, ¿no? La forma de onda es distinta a la entrada que a la salida. Esa es la entrada y ahora voy a ponerlo a la salida para que logren ver nuevamente la diferencia entre la entrada y la salida. Es una señal digital más pura, ¿no? Ahí están viendo, una señal digital más pura, porque pasa por el buffer y el buffer está cumpliendo la función de inversor, invirtiendo la señal de manera digital y convirtiendo esta en una señal completamente digital. ¿Están viendo? Servido, señores. Hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y hagamos que tanto ustedes, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, puedan crecer juntos. Asimismo me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y ahora últimamente aquí en TikTok me puedes seguir sin ningún problema. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video se encuentran los enlaces directos para que me puedan seguir directamente. Asimismo les indico que hemos habilitado los Super Thanks o Super Gracias. Puedes apoyar esta labor educativa que vengo haciendo con ustedes con el único objetivo de compartir conocimiento, regalándome un Super Thanks o un Super Gracias. Recuerda que los componentes electrónicos, como siempre he dicho, no me los regalan. Muchos de ellos los tengo que adquirir localmente, aquí en un lugar llamado Paruro. Algunos de ellos los tengo que importar. No es un requisito importante, ojo con el detalle, de que apoyes el canal. Si puedes hacerlo, en buena hora. Lo más importante para mí es que también vean mis videos, les dé like y que los compartan. Asimismo te indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes ser parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, para que puedas obtener beneficios adicionales como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes. Este es el último video de este año 2023, por lo tanto ahí están viendo las personas que mes a mes contribuyen en mi gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, aportando un apoyo a esta noble causa de poder compartir conocimiento. Dependiendo de la membresía a la cual te unas aquí en mi canal, a mi comunidad, vas a tener acceso a los archivos Gerber,
estos archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas de mis proyectos. Estas tarjetas PCBs completamente gratis, los archivos Gerber para que los mandes a fabricar donde tú desees o incluso en PCBWay. Algo muy importante es que también no te olvides de suscribirte a mi canal, y si ya te suscribiste no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por acompañarme en esta labor educativa durante todo este año 2023, y lo más importante, los espero en la siguiente semana con un nuevo video en este nuevo año 2024. Muchas gracias. Permiso.